Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta clase de química, donde vamos a ver temas de la segunda semana de esta maravillosa materia. Pues bueno, la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Entonces, como notarás, la química es diferente a la física, porque la física pues estudia tal cual el movimiento de los cuerpos nada más de un lado a otro, pero en química se estudia específicamente de qué está compuesto ese objeto, ¿sale? Entonces a eso es a lo que nos vamos a adentrar. Ahora, en esta semana vamos a ver lo que es la configuración electrónica. Para esto necesitas recordar o saber que el átomo, que todos estamos constituidos por átomos y que el átomo tiene ciertas partes. Entonces el átomo en su núcleo tiene protones y neutrones y alrededor en los orbitales, en estos orbitales tiene electrones. Entonces la configuración electrónica te va a permitir ver cuántos electrones hay en cada orbital. ¿Sale? Ahorita te voy a decir cómo lo vas a identificar. La configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. Recordemos que existen 7 niveles de energía. Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de ellos tiene a su vez hasta 4 subniveles de energía denominados S, P, D y F. Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel S, el nivel 2 contiene subniveles S y P, el nivel 3 contiene subniveles S, P y D y los niveles 4 y 7 contienen subniveles S, P, D y F. ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel? El subnivel S aloja un máximo de 2 electrones, el subnivel P aloja un máximo de 6 electrones, el subnivel D aloja un máximo de 10 electrones y el subnivel F aloja un máximo de 14 electrones. Ahorita vas a ver para qué sirve saber esto. Esta tablita te va a ayudar a ver los niveles en la configuración electrónica. Como verás, están los niveles del 1 al 7 y luego aquí empieza del 1 al 7, pero le ponemos la S2. Luego ya le quitamos el 1 y empezamos de 2 a 7, pero ahora con P6. Luego 3 con D10, del 3 al 7. Y el 4, del 4 al 7 se le pone la F14. Entonces estas flechitas que van hacia abajo indica dónde vas a empezar. Vas a empezar con 1S2, luego 2S2, luego 2P6, 3S2, luego 6P4S2 y así sucesivamente, como aquí se muestra abajo. Ahora, ¿cómo se utiliza el diagrama de Moller o regla de las diagonales, que es el que acabamos de ver? El diagrama de Moller o regla de las diagonales se utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos. Es simplemente una regla mnemotécnica. Es la siguiente. Ejemplos. Escribir la configuración electrónica del manganeso. Paso 1, lo primero que debemos conocer es el número atómico de este elemento. Sale así, como es un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. Paso 2, el siguiente paso será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes utilizando la regla de las diagonales. Veamos, el manganeso tiene un número atómico de 25, entonces tiene 25 protones y 25 electrones. Siguiendo la regla de las diagonales, escribimos la configuración electrónica del manganeso de la siguiente manera. Entonces aquí anotamos, de acuerdo a la tablita, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y así hasta sumar en los numeritos de aquí arribita, hasta sumar 25. Entonces sería 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 5, 25. Y aquí en el último, mira, te voy a poner la tablita anterior. Aquí está, ¿no? Según esto, aquí llega hasta el, a ver, permíteme tantito, llega hasta el 3 de 5, ¿no? Pero, viendo acá, sería
pues se supone que el D es 10, ¿no? Entonces tendría que decir 10, pero no, lo completamos nada más con 5, porque si le pongo 10, pues ya pasa del 25, llegaría a 30. Entonces tiene que quedar como 25. Entonces la configuración electrónica es esta. Esto es lo que te van a preguntar en tu examen, ¿vale? Ok. Ahora vamos a ver la configuración electrónica del carbono. El átomo de carbono tiene un número atómico de 6, es decir, tiene 6 protones en su núcleo. Al tratarse de un átomo neutro, tiene también 6 electrones alrededor del núcleo, distribuidos en distintos niveles y subniveles de energía. Utilizando la regla de las diagonales, así va a quedar la configuración electrónica. Igual empezamos con 1s2, luego 2s2 y terminamos con 2p2. Pero te das cuenta que aquí 2 más 2 más 2 da 6, ¿no? Y de acuerdo a la tablita de Moller, checa. Aquí sería, dice 1s2, 2s cuadrada, luego 2p6. Pero en el P ya no tiene 6, sino le pusimos 2. Entonces no le ponemos este numerito, nada más completamos con el 2 para que sea al final 6 el número atómico. ¿Sale? Aquí está y aquí está. Ahora, como ejercicios te voy a poner que hagas el número atómico del sodio y saques, perdón, la configuración electrónica del sodio y la configuración electrónica del flúor. Y lo haces en tu cuaderno y después lo compruebas con el resultado que te voy a brindar ahorita. Entonces en este momento ponle pausa al video, hazlo y compruébalo con estos resultados. Ahora, la configuración electrónica del sodio sería esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. La del flúor, 1s2, 2s2, 2p5. ¿Te quedó igual? Espero que haya quedado igual, si no, chécalo perfectamente bien, ¿vale? Bueno, ahora vamos con conceptos básicos también de química y de estequiometría. Es el peso molecular. Es importante que estos conceptos te los aprendas de memoria. El peso molecular de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en una molécula de la sustancia y se expresa en unidades de masa atómica. Por ejemplo, el peso molecular del agua H2O es 18 UMA. A ratito te digo cómo sacarlo. Luego está el peso fórmula. El peso fórmula de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en una unidad formular del compuesto, sea molecular o no. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un peso fórmula de 58.44 UMA. Este compuesto es iónico, así que estrictamente la expresión peso molecular no tiene significado. El peso molecular y el peso fórmula calculados a partir de la fórmula molecular de una sustancia son idénticos. Ahora vamos a ver un mol. Un mol se define como la cantidad de una sustancia dada que contiene tantas moléculas o unidades formulares como el número de átomos en exactamente 12 gramos de carbono. El número de átomos en una muestra de 12 gramos de carbono se llama número de Avogadro y tiene un valor de 6.023 por 1023. Por lo tanto, un mol de moléculas, de átomos, etc., contiene el número de Avogadro. Por ejemplo, una mol de etanol es igual a 6.023 por 1023 moléculas de etanol. ¿Sale? Ahora, el átomo gramo es el peso de un elemento expresado en gramos. Por ejemplo, un átomo gramo de oxígeno pesa 16 gramos. Un átomo gramo de oxígeno pesa 16 átomos. Un átomo gramo de carbono pesa 12 gramos. Ahora, la masa molar. La masa molar de una sustancia es la masa de una mol de la sustancia. El carbono 12 tiene por definición una masa molar de exactamente 12 gramos mol. Para todas las sustancias, la masa molar en gramos mol por mol es numéricamente igual al peso fórmula en unidades de masa atómica.
Ahora vamos a ver la fórmula empírica o la fórmula más sencilla. La fórmula empírica para un compuesto es la fórmula de una sustancia escrita con los índices con números enteros más pequeños. Para la mayor parte de las sustancias iónicas, la fórmula empírica es la fórmula del compuesto, pero con frecuencia este no es el caso de las sustancias moleculares. Por ejemplo, la fórmula del peróxido de sodio, un compuesto iónico de sodio y oxígeno, es sodio 2, oxígeno 2. Su fórmula empírica es sodio O. Por lo tanto, la fórmula molecular de un compuesto es un múltiplo de su fórmula empírica, ¿vale? Ok, el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se encuentra en una proporción menor a la requerida estequiométricamente de acuerdo a la reacción balanceada, por lo que es consumido completamente cuando se efectúa una reacción hasta ser completa. El reactivo que no se consume completamente se denomina reactivo en exceso. Una vez que uno de los reactivos se agota, se detiene la reacción, por lo que las moléculas de producto siempre son determinadas por las moles presentes de reactivo limitante. El rendimiento teórico de una reacción es la cantidad máxima de producto que se puede obtener por una reacción a partir de cantidades dadas de reactivos y se calcula a partir de la estequiometría basada en el reactivo limitante. El porcentaje de rendimiento de un producto es el rendimiento real expresado como un porcentaje de rendimiento teórico calculado. Ahora, formas comunes para expresar la concentración de una disolución. Estas son las formulitas. Para la molaridad está el número de moles de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Eso es igual a gramos de soluto. ¿Sale? Aquí te pongo un ejemplo para sacar la masa molar. ¿Sale? Entonces la masa molar es el peso molecular de una sustancia, elemento compuesto expresado en gramos. Para calcular la masa molar se procede como sigue. Aquí está el ejemplo para la molécula del agua. Entonces la masa molecular atómica del hidrógeno es 1. La masa atómica del oxígeno es 15 punto y algo, pero lo tienes que redondear. Entonces aquí en lugar de poner 1.0079 vas a poner 1 y en el oxígeno vas a poner 16. Chale, entonces yo ocupo esta tablita para que se te haga más sencillo. Pones el elemento que es el hidrógeno, luego pones el símbolo que es H, número de átomos es el 2 de la molécula, por masa atómica redondeada, que sería 1. Entonces aquí 2 por 1 te da 2 gramos mol. Esto en el hidrógeno. Ahora el oxígeno, el símbolo es O, número de átomos es 1 por 16. Este 16 yo lo saqué de aquí, ¿no? De la masa atómica. Ese numerito también lo vas a encontrar en la tabla periódica de los elementos. Entonces 1 por 16 te da 16. Y entonces lo que vas a hacer al final es nada más sumar. 2 más 16 te da 18 y esa es la masa molar del agua. Ahora vamos a buscar la masa molecular del benceno, que es carbono 6, hidrógeno 6. Entonces igual ponemos la misma tablita. Elemento carbono, símbolo C, número de átomos son 6 de acuerdo a la molécula. Y lo multiplicamos por 12, que es su masa atómica. 6 por 12 da 72 gramos mol. Luego el hidrógeno es H, número de átomos 6. Ahora 6 por 1... ¿Cuánto te va a dar? Recuerda que el hidrógeno tiene un 1 de masa atómica. Entonces 6 por 1 te da 6. Y nada más sumas 72 más 6 te da 78. Y esa es su masa molar. Ahora, la molalidad, que es otro término, es el número de moles de soluto que da el gramos del soluto y sería masa del disolvente en kilogramos. Una mol de moléculas es igual al número de moléculas contenidas en la molécula gramo. Ejemplo, un mol de agua contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas y pesa 18 gramos. Cálculos de unidades químicas. Número de moles en X gramos de sustancia es N masa gramos con el peso molecular. La normalidad es el número de equivalentes de soluto entre el volumen de la disolución en litros.
Para la expresión de la concentración como normalidad se tiene que definir el equivalente de soluto de acuerdo a la reacción con la cual se trabaje. La fracción molar está denominada por el número de moles del componente X entre el número total de mol de los componentes de la disolución. Partes por millón. En el caso de la primera fórmula debemos tener el peso del soluto y de la disolución en las mismas unidades. Entonces tenemos peso del soluto por 108 entre peso de la disolución y miligramos del soluto entre kilogramos de la disolución. ¿Sale? Eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.